Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Bienvenidos, viajeros del tiempo. Aquí comienza Cápsulas de la Historia. Antes de poner en marcha nuestra máquina del tiempo, por favor, abrochen sus cinturones. Preparen sus mentes para el despegue y mantengan sus oídos en posición de escucha. Estamos a punto de poner rumbo hacia un emocionante viaje a través de las eras. Prepárense para la aventura de sus vidas en 3, 2, 1... Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia. Bienvenidos una vez más a Cápsulas de la Historia. Soy Ricardo Calvente y hoy encendemos la máquina del tiempo y ponemos rumbo a una época muy convulsa de la historia, época de grandes revoluciones. Nos detendremos a finales del siglo XVIII y principios del XIX en un continente americano que vivía los últimos momentos de varios siglos de control español, para hablar de una figura muchas veces olvidada. Héroes para unos, villanos para otros. Hoy hablamos de Antonia Santos. Colombia, te hiciste grande con el furor de tu gloria. La América toda canta la floración de tu historia. Cuando pensamos en los libertadores de América, habitualmente pensamos en hombres que libraron grandes batallas. Sin embargo, hay mujeres que han dejado su nombre inscrito por mérito propio en la historia de América del Sur y, por extensión, en la historia de España. Mujeres como Policarpa Solabarrieta, heroína de la independencia colombiana al ejercer de espía para las fuerzas revolucionarias, o, por supuesto, nuestra protagonista de hoy. Desde que era niña aprendí a querer la patria en la que vivo. Mis años transcurrieron izando bandera, cantando su himno. Y hoy me parece que no luce como ayer. Entonces decidí recorrer mi país y este viaje emprendí. Salí de Bogotá después de un buen tamal con chocolate. María Antonia Santos Plata, nacida el 10 de abril de 1782 en la pequeña ciudad de Pinchote, en el Virreinato de Nueva Granada, una región donde las haciendas dedicadas al cultivo y la cría de ganado eran lo habitual. Antonia no fue una figura política de alto rango, ni venía de un noble linaje, sino una campesina que se levantó ante la opresión de las fuerzas reales españolas. Sexta hija del matrimonio Santos Plata, una familia de agricultores de la zona, Antonia creció siendo consciente de la lucha para sobrevivir que los campesinos libraban bajo la administración colonial española. Veía injusticias, veía opresión, y esto tuvo un impacto profundo en ella, forjó su carácter y modeló su visión del futuro. Durante su infancia recibió una educación propia de las mujeres de esa época, labores del hogar, del campo, la religión católica, prácticas piadosas y nociones básicas del resto de disciplinas como eran matemáticas o gramática. Sin embargo, su educación también estuvo tremendamente influenciada por el ambiente de rebeldía y descontento de la época. No en vano, su familia estaba ligada por completo al movimiento revolucionario a favor de la independencia de Nueva Granada.
Situémonos en el contexto histórico. Siglo XVIII. Uno de los periodos más tumultuosos de la historia colombiana y latinoamericana. El periodo de las luchas de independencia contra el dominio español. El siglo XVIII fue época de grandes cambios en América Latina. La creciente insatisfacción con el dominio colonial español se estaba gestando entre estas colonias, lo que eventualmente conduciría a una serie de levantamientos y revoluciones por todo el continente. Ya en 1739, el criollo Juan Vélez de Córdoba, quien había logrado engañar a todos sobre su origen incaico y sopesaba sus posibilidades de coronarse como Inca rey, inició uno de los primeros levantamientos contra el poder colonial en Oruro, actual Bolivia. Levantamiento que acabaría interceptado por las fuerzas reales y ejecutados los instigadores. En la región de lo que hoy conocemos como Colombia, el descontento se estaba gestando bajo la superficie. Los colonos estaban cada vez más enfadados con las altas tasas de impuestos. Además, la explotación de los recursos naturales de la región estaba provocando tensiones significativas. Y sumémosle la desigualdad social y económica que generaba resentimiento entre campesinos y clases trabajadoras con los nobles de la época. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anil de mis montañas. El levantamiento conocido como Rebelión de los Comuneros en 1781, un año antes del nacimiento de nuestra protagonista, fue un punto de inflexión importante en la historia colombiana y tuvo un impacto significativo en su desarrollo personal y político. Pero, ¿qué fue esta Rebelión de los Comuneros? Vamos a entrar un poco en ella. La Rebelión de los Comuneros fue uno de los eventos más importantes de la historia de la América Latina durante este periodo colonial. Este levantamiento, ya lo dijimos, tuvo lugar en 1781 y era una reacción directa a la creciente insatisfacción con las políticas económicas y fiscales impuestas por la corona española. La chispa que desató esta rebelión fue la imposición de una serie de impuestos y unas reformas fiscales por parte del visitador general, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, en 1780. Estas medidas incluían el aumento de los impuestos sobre el tabaco, el aguardiente y la sal, y fueron vistas por muchos como un abuso de poder y una violación de su derecho que daban prioridad a productos del viejo continente sobre los de las colonias. En marzo de 1781, miles de campesinos, comuneros, se levantaron en armas contra las autoridades coloniales. La rebelión, que comenzó en la región de Socorro, se extendió rápidamente a otras áreas del virreinato de Nueva Granada. Los comuneros, liderados por Juan Francisco Berveo, en unión con Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo, quienes constituyeron una junta llamada El Común, de ahí el nombre de comunero, demandaron la revocación de estos impuestos y reformas y una mayor autonomía local para estas colonias. Inicialmente, las autoridades coloniales intentaron aplacar a los rebeldes, prometiendo revisar estas medidas fiscales, firmando las conocidas como capitulaciones de Zipaquirá. Sin embargo, estas promesas resultaron ser falsas, y un grupo de comuneros, esta vez bajo el mando de José Antonio Galán, se levantaron de nuevo en armas. En esta ocasión, las autoridades respondieron con una represión militar brutal. La rebelión fue finalmente aplastada en junio de 1781 y sus líderes capturados y ejecutados. La rebelión de los comuneros fracasó, pero sus ideas sobrevivieron ardientes como brasas en las mentes de los neogranadinos. Además de estos desafíos internos, los eventos globales también influían en la situación de América Latina. La Revolución Francesa, la Revolución Americana, habían demostrado que era posible desafiar con éxito a las autoridades establecidas y luchar por una libertad y una igualdad que ellos demandaban. Estos eventos resonaron en todo el continente y proporcionaron inspiración, esperanza a los movimientos de resistencia locales. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las tensiones en las colonias españolas de América Latina estaban llegando a su punto máximo. En 1808, la invasión de Napoleón Bonaparte a España sumió a la metrópoli en el caos, y esto debilitó aún más su control sobre las colonias y abrió la puerta a la posibilidad de la independencia. Y este fue el contexto en el que creció Antonia Santos, entre historias de injusticia del virreinato, de revoluciones,
un caldo de cultivo que permitió que se convirtiera en una líder de la resistencia contra el dominio español en lo que hoy es Colombia. En medio de esta creciente insatisfacción y de estas luchas por la independencia, Antonia vio la oportunidad de luchar por la libertad de su pueblo. Como decíamos, la invasión en 1808 de Napoleón Bonaparte y la entrega de la corona española a su hermano, José Bonaparte, debilitó el control sobre las colonias americanas. Muchas colonias vieron abrirse una puerta para conseguir su emancipación, y así comenzaron procesos de independencia como el proceso de lo que hoy conocemos como Colombia, que fue un proceso complejo que oficialmente toma como fecha de inicio el 20 de julio de 1810, cuando los criollos de Santa Fe se levantaron en contra de las autoridades españolas. Fue un primer acto que avivó esta llama independentista. Estos procesos quedaron totalmente descartados con la restitución en la corona española de Fernando VII en 1814, cuya política fue clara: acabar con los levantamientos americanos usando el poder militar. No había otra. En 1815, Fernando VII reúne una fuerza expedicionaria pocas veces vista para sofocar estos levantamientos en las colonias americanas. Más de 12.000 hombres, casi 70 embarcaciones, dirigidas por un marinero zamorano, Pablo Morillo, que era un militar que se había ganado la confianza del rey tras su excepcional desempeño en la guerra contra Napoleón. Pablo Morillo llegaría a Cartagena de India, una de las principales ciudades de Nueva Granada, en agosto de 1815, dando comienzo a un periodo que se conoce como Reconquista Española de Nueva Granada. Si bien el objetivo principal eran los virreinatos de Nueva España y Perú, los motivos estratégicos llevaban a Pablo Morillo a comenzar su ofensiva por Venezuela y Nueva Granada. Así, como decimos, la ciudad de Cartagena fue asediada por las fuerzas reales por 106 días. Finalmente se rindieron a causa de los estragos que causó la miseria, el hambre, las epidemias. En esos poco más de 3 meses se estima que más de 6.000 personas perdieron la vida. Tales eran las condiciones que uno de los soldados reales, al abrir las puertas de la ciudad, declararía: no vieron hombres sino esqueletos, mujeres y niños, vivos retratos de la muerte. Se agarraban a las paredes para andar sin caerse. Tal era el hambre horrible que habrían sufrido. Pablo Morillo, una vez recuperada Cartagena de India, decide mandar un mensaje claro al resto de revolucionarios. Manda fusilar a los principales líderes patriotas entre febrero y noviembre de 1816. Comienza así una época que en Colombia se conoce como la época del terror, llamada así por estos ajusticiamientos. Pablo Morillo sigue siendo una figura muy controversial de la historia de España. Tanto es así que realmente es merecedor de un capítulo de grandes personajes solo por analizar estas luces y sombras de una vida de un militar excepcional en algunos casos y criminal en otros. Y así, entre fusilamientos, Pablo Morillo se mueve hasta Santa Fe de Bogotá y, siguiendo las normas de guerra, establece 3 tribunales militares. El Consejo de Purificación, que era un tribunal ante el que debían presentarse aquellos que, estando a favor de la revolución, no habían cometido delitos de sangre. Normalmente el destierro o su servicio en el ejército real eran condenas habituales. La Junta de Secuestro, un nombre, vamos a dejarlo en que era el nombre oficial, que realmente se encargaba de reunir bienes para el mantenimiento del ejército, arrebatándoselo a los revolucionarios. El Consejo de Guerra, donde debían juzgarse a estos patriotas con delitos de sangre y, todos os podéis imaginar cuál era el final para estos revolucionarios. Las luchas contra este ejército real español se intensificaban en multitud de rincones de América del Sur, y aquí es donde entra en acción la figura de Antonia Santos. En la provincia de Socorro, una de las cunas de la lucha por la liberación de Nueva Granada, Antonia Santos y su hermano Fernando organizaron en 1819 una resistencia que sería decisiva para el futuro de Colombia.
La guerrilla de Santos, como era conocida, fue el resultado de esta semilla de lucha y esas ideas de libertad que la familia Santos Platas habían hecho germinar en sus hijos. Simón Bolívar inició la campaña libertadora de Nueva Granada junto a Francisco de Paula Santander en esta lucha contra la reconquista española. Así, en junio de 1819, tendría lugar una batalla clave para el futuro independentista. Las tropas neogranadinas tomaron el fortín y el pueblo de Paya, en la que se conoce como la Batalla de las Termópilas de Paya, inspirándose, con una forma bastante libre, en la famosa guerra entre espartanos y persas de la Segunda Guerra Módica. Tan importante fue esta primera victoria que el himno nacional colombiano le dedica estos dos versos. La patria así se forma, Termópilas brotando, constelación de Cíclope, su noche iluminó. Este fue el primer golpe que recibían unas tropas españolas que se habían mostrado muy superiores en combate abierto hasta ese momento. Con esta victoria, más moral que militar, las tropas neogranadinas comenzaron a creer que una patria libre y la expulsión de los españoles era posible. El ejército revolucionario continuaba avanzando, pero precisaba de la ayuda de todos los pueblos de lo que hoy es Colombia. Antonia Santos, convencida de la necesidad del triunfo revolucionario, puso a disposición su hacienda y sus terrenos como base y lugar seguro para aquellos que quisieran unirse a los revolucionarios. Poco a poco fue consiguiendo las provisiones que serían necesarias para los tiempos que estaban por venir. Bien es cierto que la guerrilla de los Santos no disponía de recursos ni miembros para detener el paso del ejército real español por Socorro, por la provincia de Socorro. Si bien es cierto que el número de miembros crecía con cada noticia del terror que sembraba Pablo Murillo y sus tropas en cada batalla de la Reconquista. Antonia, totalmente consciente que la lucha en campo abierto era inútil contra un ejército profesional como el liderado por Murillo, coordinó la guerrilla de Coromoro y Cincelada. Desde su hacienda familiar de El Hatillo, comenzó a realizar actos de sabotaje contra las tropas españolas, buscando la mejor forma de ayudar al proceso independentista. Cada noche remitía instrucciones precisas firmadas de su puño y letra, destinadas a su hermano y al resto de compañeros, sobre estrategias para retrasar el avance español y dar tiempo al ejército libertador para que pudiera repelerlo. Uno de los momentos más importantes se dio en la antesala de la batalla de Boyacá, cuando un grupo de combatientes enviados por Antonia Santos logró interceptar al ejército realista que, en su camino hacia Santa Fe, trataban de acortar camino cruzando Boyacá. Estas tropas realistas quizás hubieran decantado la balanza en esta batalla, puesto que las fuerzas libertadoras y las realistas estaban muy igualadas. La guerrilla de Santos impidió que el coronel español Barreiro dispusiera de este refuerzo que le permitiría superar en número al ejército de Bolívar. Fue el propio Simón Bolívar quien reconocería que sin la intervención de la guerrilla liderada por Antonia Santos, la victoria en Boyacá hubiera sido casi imposible. Por esto, la resistencia de Antonia Santos es reconocida como clave en la historia de Colombia. Antonia Santos, para su desgracia, jamás llegaría a ver el fruto de su incansable lucha. Pedro Agustín Vargas, capitán del destacamento militar español, irrumpió sorpresivamente el 12 de julio de 1819 en la hacienda de El Hatillo, donde encontraría a Antonia Santos, a su hermano menor Santiago y a su sobrina Elena, junto a 2 esclavos. Antonia Santos había sido traicionada por uno de sus amigos y ahora quedaba en las manos de los tribunales realistas. En la hacienda también se encontraban Isidro Bravo y Pascual Becerra. También fueron detenidos y llevados a pie junto con Antonia, mostrando el destino que iban a correr todos los traidores de la corona, hasta la prisión del Socorro, donde serían encerrados junto a otros muchos detenidos por razones políticas. Antonia Santos fue sentenciada a muerte en un breve sumario el día 16 de julio de 1819. Ella prefirió que se cumpliera la sentencia a la delación, es decir, prefirió morir que delatar los planes libertarios de sus compatriotas. Así, le fue dictada sentencia a muerte junto con Isidro Bravo y Pascual Becerra como enemigos del rey y reos de lesa majestad.
La sentencia sería ejecutada a las 10:30 del día 28 de julio de 1819. Antonia Santos, junto con los otros 2 condenados, fueron llevados al cadalso, ubicado en un ángulo de la Plaza del Socorro. Iban acompañados por el cura de la parroquia local, así como por su hermano Santiago, a quien Antonia entregó sus pertenencias personales. Manteniéndose firme ante su fatídico final, Antonia jamás perdió la compostura. Con su rostro altivo, su pelo suelto, vistiendo una bata negra que cubría su falda, con un pañuelo en su frente, llamó al oficial que mandaba la escolta y le regaló su anillo de oro a cambio de una promesa. Que sus soldados apunten a mi corazón, no a mi rostro. Un sargento la subió al patíbulo y antes de ser atada y vendados sus ojos, amarró su falda a los tobillos para que al caer se preservara su intimidad. La orden final fue dada. Sonaron los redoblantes y a la voz de fuego la escolta disparó, acabando con la vida de Antonia Santos a sus 37 años de edad. El oficial cumplió con su promesa. Antonia Santos recibió varios impactos, pero ninguno de ellos en su rostro. Con la muerte de Antonia Santos no finalizó la lucha de las guerrillas, siguieron saboteando y haciendo fracasar los planes del ejército realista. Antonia fue enterrada en el cementerio de Socorro, y poco después los habitantes de Charalá, donde Antonia había combatido, se levantaron en armas, con más valor que posibilidades reales de victoria, contra el ejército español. Las batallas de Boyacá y del río Pientá significaron 2 victorias casi definitivas para la independencia. El legado de Antonia Santos no solo está escrito con letras de oro en la lucha por la independencia. Su familia se convirtió en una de las más importantes del panorama político y social de Colombia. Eduardo Santos y Juan Manuel Santos han sido presidentes de la República de Colombia, el primero desde 1938 a 1942 y el segundo desde 2010 a 2018, y son parte de esta familia Santos que, como dato anecdótico, especialmente para un servidor, tiene su origen en Cádiz, que es desde donde llegó el primer miembro en el nuevo mundo de esta familia Santos. También el batallón 7º de la Brigada de la 4ª División del Ejército Nacional de Colombia lleva el nombre de Antonia Santos en honor a sus heroicas acciones. Muchas son las estatuas y bustos que se han erigido a lo largo y ancho de Colombia en su honor. Su hacienda igualmente se conserva como un monumento nacional de recuerdo de la Revolución. Antonia Santos compartió su vida con Justo Gómez Plata, con quien no llegó a tener hijos, y que le acompañó en su lucha hasta el último de sus días. Y bueno, viajeros, esta ha sido la historia, corta pero intensa, de María Antonia Santos Plata, mártir de la independencia de Colombia, olvidada en muchas ocasiones, pero que merece ser uno de los grandes personajes de la historia. Espero haberles hecho pasar un rato agradable, haber podido mantener esa neutralidad que tan complicada es muchas veces cuando se tratan temas que incumben a España y a nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Mantengan sus mentes abiertas, sus corazones audaces y sus oídos atentos a las historias del pasado. Podéis contactar conmigo a través de las redes sociales de Cápsulas de la Historia, como Facebook, Instagram, Twitter, a través de los comentarios en iVoox o en la propia web. Y recuerden, en 3 tiempos se divide la vida. El presente es muy breve. El futuro es dudoso. Solo el pasado es cierto. Muchas gracias. A mí cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me arrullaban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero al corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria. Muchacha perladita o morena,
una mona de ojos claros y suave piel montañera. Muchachas, música y trago, de la sierra o de mi llano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano. Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special mom in your life. And what better way than with the Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has 2 limited edition sets that are perfect for gifting or keeping for yourself. Their advanced eye care duo brightens, awakens, and firms the skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths the skin all over. Both sets are packaged in giftable boxes. They're so beautiful you can skip the wrapping. And the best part? For a limited time, you can save up to $46 on Osea's sets. Plus, get free shipping. That's Mother's Day made easy. This Mother's Day, get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off site-wide.